A partir de este momento hablemos de salud mental en Punto de Inflexión. Ya estamos de vuelta en la 107.7, Viña FM, escúchanos en viñafm.cl, son las 9:36. Oye, quedaste en shock, Sofía Fiedler, ¿no? Qué mal con la entrevista, Eduardo. De hecho, quería hacer una mini reflexión, porque no puedo dejar de pensar eso ahora que en la pausa musical, que muchas veces nos damos cuenta que estos trabajos están voluntarios, están invisibilizados, pero no puedo dejar de decir esto, y como siempre digo, yo me hago responsable de mis palabras. Recuerdo cuando este joven cae al Mapocho, cuando Anthony cae al Mapocho. Tenemos un montón de gente voluntaria, como lo que es Víctor, que va a rescatarlo. Y después nos encontramos en redes sociales gente justificando que la persona cayera al Mapocho, producto de que estaba estaba en las marchas, tal vez tirando una piedra u otra cosa. Pongamos una cosa clara, y esto es un pensamiento que tengo arrastrando hace mucho tiempo. Nada justifica la violencia de ese estilo, y menos... siento hoy más, sobre todo después de esta entrevista, que ningunear lo que fue esta caída del Mapocho también ningunea el rescate y hace que sintamos que somos personas que merecemos más salud que otros, que merecemos distintos tratos. No, pues no es así. Hay gente que en verdad hoy no tiene otra opción, y una persona como Anthony podría haber fallecido. Hubiesen estado esos mismos letreros, esos mismos memes dando vueltas en internet. Yo creo que es hora de empezar a hacer conciencia de lo que está pasando y que este tipo de cosas no puede seguir pasando. Si es que la persona estaba lanzando piedras, no está bien, es verdad, pero eso nada justifica el tipo de trato que recibió y que el rescate que tenga sea voluntario, porque a nivel de Estado no tengamos ningún tipo de ninguna otra opción, la verdad. Como que me quedo dando vueltas eso y tenía la necesidad de compartirlo. Es que son varios los conceptos que están dentro de la reflexión, ¿no? Es como que se me choca todo, como que... Con un poquito de justicia, un poquitito de derecho, con un poquitito de política pública y con ese tipo de situaciones que, claro, a la hora de generar un análisis en frío, no tan en caliente, en frío, demuestra simplemente el escenario en el cual estamos insertos, digamos. Demuestra lo desigual que es nuestro sistema, digamos, que efectivamente el que tiene lucas tiene acceso y el que no tiene lucas no tiene acceso, ¿cierto? Y esto no tiene que ver con cuando uno de repente escucha algunos personajes que hablan de resentimiento, ¿cierto? Porque el resentimiento es otra cosa, y podríamos estar hablando una hora de resentimiento. Así es. Porque este país tiene sobra para estar resentidos, digamos, pero de verdad que en lo personal, yo cuando le dije que esperaba que hablásemos en 10 años más, como en 5 años más, y que tuviéramos un Chile distinto, de verdad lo pienso así, porque de verdad que queremos un Chile distinto. Así es. Y para eso estamos apostando para eso. Y para eso tenemos que pensar y actuar distinto. Así es. Y en la medida de que eso suceda, simplemente se va a mejorar. Oye, trastorno del espectro autista. Para eso tenemos una tremenda invitada, directora ejecutiva de Psicoeduca, Valesca Ananías. Valesca, buenos días, bienvenido al Punto de Inflexión. Muy buenos días, Valesca. Se nos quedó... Ahí sí, ¿me escuchan? Ahí se quedó reflexionando. Hola, también. Estaba reflexionando con nosotros ahí. Sí, por supuesto. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias por la invitación nuevamente. Oye, vale, trastorno del espectro autista, un concepto bastante amplio, ¿cierto? Que de repente uno habla de autismo, ¿cierto? Y no sé si está bien o mal, ustedes me van corrigiendo, porque de repente dicen, no, es que el autismo no se dice así, me lo dicen nomás, no hay problema. Entonces, ¿te lo puedo decir al tiro? Sí, digámoslo nomás. Perdón. Lo digo yo. Autismo ya no se usa ese diagnóstico, esa etiqueta. La verdad es que nosotros hoy día hablamos de trastorno Hablamos de TEA. Sí. Del espectro autista, porque entendemos que hay un espectro de alteraciones, pero no usamos el término de autismo propiamente tal. Debo ser demasiado retro yo, por eso ahí está, claro. estoy atrasado ahí en el concepto. ¿Cuántas graduaciones de espectro autista hay, Valesca? ¿Unas 9? ¿Tenía entendida? ¿Cuántas graduaciones dentro del trastorno del espectro autista? No existen graduaciones. Lo que pasa es que cuando uno habla de espectro autista habla de un perfil. Claro. Es que, claro, antiguamente se hablaba de graduaciones, como nivel no sé cuánto, nivel 2 por lo menos. Del caso 1 al caso 100. Sí, claro, no, lo que pasa es que lo que tú estás hablando son los niveles de apoyo. Existen 3 niveles de apoyo. Oye, ¿les parece que, como dicen algunos personajes, partamos por el principio? ¿Podríamos definir lo que es el trastorno del espectro autista? Ahí estoy bien.
Muy Ahí bien. sí, perfecto, perfecto. Se nos queda pegada la Vale, ¿no? Gracias. Sí, el TEA básicamente yo, sí, estoy con la señal medio extraña. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, ahí sí. BTR, ¿no? No, Monster. También se tiene harta falla. Lo siento, lo siento. Lo que les decía, bueno, el TEA es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a diferentes áreas como son el lenguaje, la comunicación, la interacción social y la flexibilidad cognitiva. Es un trastorno durante toda la vida. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ahora sí, pero se nos había quedado pegado en la definición, digamos. ¿Sería importante, podríamos definirlo de nuevo? Sí, claro. Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a las áreas de interacción social, comunicación social y flexibilidad cognitiva. Es un trastorno que viene acompañado desde el nacimiento, por lo tanto es una condición que no se pasa durante la vida. O sea, claro. Ahora, ¿cómo se enfrenta esto? Porque me imagino que el rango etario o la etapa de la vida en la cual la persona se le diagnostica o lo tiene o la manera de enfrentarlo va a ser el tratamiento dependiendo de la edad que tenga, ¿cierto? El tratar a un niño de 5 años con espectro autista debe ser bien distinto a tratar a un adolescente de 15, 16, de 17 O un años. adulto. ¿No? A un adulto que muchas veces no se diagnostican a tiempo o los descubren, me pasó en exámenes psicológicos para ingresos laborales, personas que tenían, por ejemplo, alguna gradualidad de Asperger o un tipo de espectro autista que nunca había sido diagnosticado. Lo que pasa es que ahí hay una complejidad importante, porque la verdad es que la pesquisa temprana se hace desde los 2 años en la Así es. adelante, y es fundamental hacerla desde la primera infancia. Hay muchos casos en Eduardo y Sofía que no se diagnostican en forma temprana y esos niños pasan desapercibidos durante la época escolar, y cuando la adolescencia aparece y cuando la demanda social empieza a ser un poco más potente, es donde emergen recién los síntomas que decía Sofía. Entro a trabajar, entro a participar de algún curso, ¿no es cierto? Y me tiene que hacer un examen psicológico, y a veces la verdad es que el diagnóstico lo podemos hacer desde la primera infancia. Así Ahora, es. cuando aterrizamos el concepto a la gente, ¿cierto? ¿Qué siente un niño autista? ¿Qué siente una persona con autismo? Uy, la pregunta es difícil, compleja, porque la verdad es que hay muchos mitos, Eduardo, respecto del TEA. Se cree que los niños en condición de TEA no quieren tener amigos, y la verdad es que eso no es así. Los niños en condición de TEA sí tienen emociones, sí quieren tener amigos, sí sufren cuando son discriminados, sí perciben que efectivamente la sociedad a veces los rechaza. Por lo tanto, yo diría que hay que tener mucho cuidado cuando uno se relaciona con un niño con TEA por los prejuicios y por los mitos que uno crea a nivel social y que se han ido instalando durante muchos años. ¿Sí? Es como, parece autista, no se quiere juntar con la gente. Son mitos y son juicios que la gente y la sociedad ha hecho durante muchos años y que efectivamente no es así. Para romper ese mito, me imagino que hay que hacer algunas cosas, hay que generar algún grado de acercamiento, hay que tratar, a la larga, ¿cómo termina siendo, cómo lo diagnosticamos? ¿Termina siendo una patología? ¿Cómo se define? No, lo que pasa es que el TEA no es una patología, es una condición. Es una condición del neurodesarrollo. Yo pregunto en base a la ignorancia, los que estamos aquí, los que no hemos... Claro. No, está súper bien, porque muchas personas entran con esa duda y creen que, por ejemplo, muchas personas creen que el autismo o el trastorno del espectro autista es una enfermedad con cura. O es una patología, o es algo así que claro, cuando uno habla de patologías, cuando uno habla de enfermedad y condicionamos este efecto, esta condición de la persona a una enfermedad, tenemos como esta creencia inconsciente de que vamos a tener algún tipo de cura. Y eso no es así. Lo que pasa es que ahí hay un tema que quiero ver si es que con esto lo podemos complementar con Valesca, que más allá cuando decimos cómo tratar a una persona con trastorno de espectro autista, tenemos que entender también un poco lo que hay detrás de la psicoeducación para ver por qué todavía tenemos teniendo estas brechas culturales y estas brechas sociales que hacen que nosotros aislemos muy tempranamente a los jóvenes con espectro autista, a los niños con espectro autista,
y condicionándolos a algo que al final lo único que hace es limitarlos más por no darles la inclusión que merecen. Claro, lo que Se nos pierde Valesca. Sí, pasa, Sofi, es que el TEA, desde sus primeros inicios, desde el año, imagínate, 1940, ahí estoy, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahí sí. Sí, lo que les decía, que el TEA desde el año 40 en adelante, que empieza a ser recién diagnosticado, empieza el diagnóstico con los casos más severos, Sofía. Sí. Esos casos que en el fondo eran de una sintomatología muy alta, Claro. y que efectivamente estaban relacionados con psicosis infantil, con otro tipo de alteraciones psiquiátricas. Entonces, una evolución respecto al diagnóstico, hoy día nos damos cuenta que efectivamente hay un espectro tan amplio, Así es. y tenemos casos desde los más complejos, desde los casos que efectivamente desarrollan una patología quizás psiquiátrica, hasta Así es. casos tremendamente funcionales que hoy día están compartiendo con nosotros en la sociedad. Claro, Entonces, el tema es no meterlos al mismo saco. Exacto, es no meterlo, es como decir, todos somos chilenos, tenemos formas de Claro. intereses distintos, pero somos todos chilenos, es lo mismo. El diagnóstico Dale. de TEA finalmente es un espectro súper amplio. Dale. Sí. A mí me llamó algo mucho la atención. Yo el año estuve viviendo en Buenos Aires un par de años, del 2014 al 2016 por ahí, y trabajaba en AEDIN, que era una especie de Teletón, pero de Buenos Aires, donde trabajábamos mucho con niños con disfuncional neurológica severa, pero también llegaban muchos casos de diagnóstico de TEA. Yo siempre me llamó la atención, porque no se hablaba tanto en Chile del TEA, pero ya el sobrediagnóstico era altísimo, que también tenemos que tener cuidado con eso, porque muchas veces me ha pasado, o sea, me pasó mucho en Argentina y también me está pasando hoy en Chile, que me llegan derivaciones de parte de profesores que me diagnostican un TEA. No, es que este niño tiene TEA, no, es que este niño tiene autismo. ¿Por qué? Porque no se concentra en una sala con 50 alumnos. También ahí hay un tema, una brecha también de... O sea, no quiero ningunear el trabajo de nadie, porque yo entiendo el trabajo de un profesor, pero también siento que hay mucho falso diagnóstico con respecto a eso. No, que igual que el niño hiperactivo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Sofía, y qué buen punto, porque la verdad es que eso hoy día en Chile se da muchísimo con el TDAH, que es el trastorno Sí. por déficit atencional. O sea, hoy día todo el mundo diagnostica un TDAH. Sí. Todo el mundo dice, este niño es hiperactivo, derívalo al Al neurólogo, claro. neurólogo. En el caso del TEA, yo diría que es un poquito menos diagnóstico de autismo, y hoy día, en general, en nuestra comunidad, la gente diagnostica mucho menos. Le tiene más respeto al diagnóstico, no se Perfecto. quema. No se quema. Y la verdad es que desde Psicoeduca nosotros hemos tenido un discurso súper potente en decir, sí, necesitamos que los especialistas sean realmente especialistas y hagan pesquisa temprana. Mira, estas últimas 2 semanas, Eduardo y Connie, nos han llegado muchísimos casos de adolescentes con sospecha de TEA. Y esos casos, en el fondo, no fueron diagnosticados a tiempo. Entonces, la pesquisa temprana hoy día es muy importante, pero además en Chile yo siento que no se pesquisa en forma temprana como quisiéramos. Así es. Ahora, ¿cuáles son las causas del autismo, podríamos, del TEA? ¿Cuáles son las causas de esto? ¿Qué lo genera? Eduardo, hoy día no existe evidencia hacia el origen del TEA. Todavía no tenemos una respuesta clara respecto de por qué se produce el TEA. Lo que sí sabemos es que es una afectación genética y es una mutación genética, pero así una investigación que hable efectivamente de las causas, hoy día no tenemos esa información todavía. Ahora, ¿cuáles son las complejidades mayores dentro de un rango etario adolescente versus el haberlo diagnosticado de buena manera y un tratamiento adecuado desde chiquitito, por ejemplo? Disculpa, no te escuché bien. Que básicamente cuando se diagnostica tarde, ¿cierto? De repente esto puede ser diagnosticado tarde, es decir, en la adolescencia, por ejemplo, ¿cierto? Y que de repente las personas no se preocupan, los papás no se han preocupado o no han tenido los recursos, lo que sea, la causa que sea. Efectivamente, el diagnosticarlo cuando es muy pequeñito, el tratamiento parte de manera temprana y se realiza de buena manera. Por otro lado, cuando se diagnostica tarde en la adolescencia, enfrentarlo es bastante más complejo, supongo, ¿no? Absolutamente, porque cuando tú lo diagnosticas en forma tardía, perdiste los primeros años de vida, que son las ventanas de oportunidades para generar cambios a nivel de plasticidad neuronal. Por lo tanto, llegaste a los 11, 12, 13 años con además una demanda social importante en donde ese chico no tiene los recursos emocionales. Tienes 2 dificultades, ¿sí? Tienes las dificultades del diagnóstico y tienes la dificultad de adaptación social.
Por lo tanto, cuando tú haces pesquisa temprana, tienes 1.000.000 de oportunidades para generar un pronóstico mucho más efectivo a lo largo de la vida. También para evitar la sobreexigencia durante la adolescencia, porque al tener estas dos, que no son falencias, al final son distintas, bueno, sí, verdad, sí podríamos decirle falencias, que son distintas aristas a la hora de empezar a tomar mayores responsabilidades y al mayor momento de tener interacción social responsable, la persona puede presentar cierta mayor carga mental al final con respecto a algo a un diagnóstico no dado de forma temprana. Lo que pasa es que, Sofi, después aparece el tema del bullying y aparece Sí, el tema del desajuste social. Entonces, Eso mismo me refería. al final terminas con un diagnóstico de base que no fue diagnosticado a tiempo y además toda la carga emocional que representa lo que podría ser el bullying. terminas con una situación compleja social muy complicada. Exacto, exactamente. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se trata? Porque esto tiene un tratamiento, me imagino que se debe tratar de alguna manera y debe ser bien específico. ¿Cómo se trata esto? Mira, la literatura científica apunta a que los modelos de intervención, Eduardo, son modelos que por lo menos tienen que tener 20-25 horas de intervención semanal, sobre todo en la primera infancia, equipos interdisciplinarios en la primera infancia. Y luego cuando son más adolescentes, dependiendo de la complejidad en términos psicológicos, psiquiátricos, se acompaña con tratamiento farmacológico. Pero es muy diverso cada caso, o sea, hay casos que efectivamente están solo con un apoyo, con psicología, y otros casos que efectivamente necesitan tratamiento farmacológico. O sea, evidentemente que es muy importante lo que pasa en el tema educacional, digamos, en el colegio, a donde asista, ¿cierto? Porque son muchas las horas que va a estar en términos me refiero a que básicamente va a ser muy importante lo que pase en el colegio que asista, digamos, cómo sea tratado por los profesores, el entorno de los compañeros, porque si tú... Sí. Claro, porque cuando hablamos de que requiere de 25 horas de tratamiento, entre comillas, de interacción por el tema del TEA a la semana, o sea, evidentemente que muchas de esas 25 horas seguramente va a estar en el colegio, digamos. O sea, cuando son chiquititos, claro, cuando son chiquititos, nosotros las intervenciones que hacemos en Psicoeduca son de 25-30 horas semanales, y ya cuando están en el colegio lo que se espera es que más o menos la carga siga siendo la misma. Lo que no tiene que pasar acá es que ese niño quede fuera del sistema. Eso es lo que no tiene que punto, no puede suceder. Sí, punto importantísimo con respecto al tema del sistema, porque hace un par de años, como se sabe, existe la ley de inclusión escolar, etcétera, donde las personas, se habla de la integración a muchos estudiantes que puedan presentar trastorno del espectro autista, síndrome de Down, cualquier tipo de necesidad diferente, ¿ya? Una capacidad funcional distinta. Y muchos colegios acuñan que no se adhieren a la ley de inclusión, por lo tanto no aceptan ciertos niños. Eso me ha tocado verlo de forma muy cercana y creo que esto sería un tema para conversar también, como cuáles son los temas de los beneficios y qué es lo que debe tener un colegio cuando hablamos de un colegio de ley de inclusión. Yo creo que esto podría ser otro programa, al cual yo te dejo más que invitada, pero porque tenemos que hablar de esos temas porque muchas veces las personas no saben de qué se trata y estamos hablando de colegios no solamente públicos, de hecho los públicos tienen trabajo interdisciplinario muy bueno, pero de repente hay colegios privados que de alguna forma se hacen llamar inclusivos, pero al final excluyen producto de privatizar todo esto, de no, que esto es externo, entonces eso también es un tema que es muy bueno para conversar próximamente, ¿eh? Perdí la conexión, lo sé. Sí, se nos perdió la conexión. Oye, Sí. bueno, son las 9:54 y lamentablemente nos queda un minutito, pero yo creo que hay una pregunta que a mí, de verdad, yo la tengo desde el principio, pero era como la pregunta final que le iba a hacer a Vale y tiene que ver básicamente con el compartir con los niños, con las personas que con TEA, ¿cierto? Uh-huh. ¿Cómo se enfrenta cuando uno tiene un amigo en esa condición? ¿Cómo se enfrenta cuando uno tiene que interactuar con un adolescente, con un niño con TEA? ¿Cuáles son algunos tips? Porque definitivamente hay situaciones en las cuales uno tiene que enfrentar situaciones distintas, situaciones complejas que uno incluso a lo mejor no logra entender, digamos. Yo te daría 2 palabras apelando que tengo una pésima conexión y bien, lo lamento, que el respeto y la prudencia es súper importante cuando tú estableces una interacción con un niño en condición de TEA. Primero el respeto porque es una persona distinta a ti y la prudencia para poder entender su comportamiento. Nosotros generalmente cuando vemos a alguien nos abrazamos, nos damos un beso y nos avanzamos sobre una persona. En la condición de TEA hay que ser más prudente. Hay que esperar que te muestre a la otra persona qué tanto
tanto límite o qué tanto acercamiento. Claro, dejar el espacio a la persona también para que te dé los ciertos límites y De interacción, ¿cierto? De interacción. Exacto. Y esperar que el otro quizás inicie un poquito, ir de a poco, buscando y evaluando cómo es la mejor forma para poder interactuar con esa persona. Porque hay que recordar que la dificultad que tienen es esa, de establecer un vínculos relacionales más profundos, me imaginaría. No sé si profundo es la palabra. vínculo y una interacción con el otro. Entonces, si yo no respeto ese espacio, quizás no es necesario. Oye, vamos a tener que seguir conversando este tema porque es un tremendo tema y lamentablemente hoy día como que se nos perdía la conexión de Valesca, así que pero los conceptos claros quedaron, oye, de verdad que bastante clarito, así que vamos a seguir conversando de este tema, así que te agradecemos, Valesca Ananías, directora ejecutiva de Psicoeduca, así que gracias por estar con nosotros en el punto de inflexión. Muchas gracias, Valesca, y ojalá que quede también pendiente el tema de las leyes de inclusión, porque ahora que se viene el otro año, ¿qué es lo que va a pasar con el tema del COVID? Hay muchas cosas por conversar que son bastante interesantes, así que nada, muchas gracias, Valesca. Muchos cariños a los dos, que estén bien. Chao. Gracias. Oye, son las 9:57, ya tenemos que despedirnos, Sofía, así que nos vemos el día de mañana a las 9 en punto, en el punto de inflexión de día miércoles, así que mañana tenemos noticias con historia. Si usted quiere hablar de Constitución, mañana tenemos un tremendo invitado, el abogado constitucionalista Jaime Baza va a estar con nosotros a las 9 en punto aquí en Viña FM, así que, oye, preparen las preguntas, preparen ahí la radio a pila, la del auto, todo lo que quiera hablar, porque el proceso constituyente se viene mañana en Viña FM. Así que un abrazo para todos y todas, que tengan un muy buen día. Chau. Chao. No es noticia si no existe un punto de inflexión. Te invitamos a sintonizar de lunes a viernes desde las 9 de la mañana en la 107.7 Radio Viña FM a Sofía Fiedler y Eduardo Fuentes. Contingencia, innovación, noticias, todo en tu punto de inflexión. ¡Hasta mañana! Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente a esta emisora.